Hola, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta segunda sesión. Bienvenidos. Welcome to everyone who is joining us today for this session. All of you who would need a translation, interpretation from Spanish into English, we invite you to choose the language in the interpretation globe. Esta es una serie que se lleva a cabo en español con interpretación simultánea en inglés y por eso indicamos a las personas que hablan inglés que puedan de una vez seleccionar el idioma que requieren para poder tener la interpretación directamente. Esta es nuestra segunda serie. Muy bienvenidos, bienvenidas. Em, Esta es Matthew, si me apoyas por favor con la presentación. La serie abierta en línea que estamos ofreciendo para la presentación en detalle de la plataforma transmedia que produjo y compartió con el país la Comisión de la Verdad. La sesión pasada tuvimos como ustedes lo ven aquí en la presentación, en verde vamos a ir marcando cada una de las pestañas que se van trabajando. La sesión pasada iniciamos con la convocatoria a la Paz Grande y con una gran explicación de qué es una plataforma transmedia, por qué escogimos una plataforma transmedia y qué es exactamente la plataforma transmedia de la Comisión de la Verdad como una apuesta ética y política del mandato que tenía la Comisión de la Verdad. Y el día de hoy vamos a estar entrando en las dos pestañas que ustedes pueden ver en pantalla que están con amarillo. La pestaña Hay futuro, si hay verdad, que es la pestaña que contiene todos los volúmenes del informe final, y la pestaña a viva voz. Esta es una serie que podemos compartir y ofrecer gracias a la alianza de tres grandes aliados de la Comisión de la Verdad, la Universidad de Notre Dame, Humanity United y La Paz Querida. Gracias a que creen firmemente en esta pieza, en este trabajo de la Comisión y en la necesidad de mantener una conversación permanente del país y del mundo para avanzar hacia la construcción de paz. Así que bienvenidos. Matthew, te doy la palabra para que nos cuentes un poco los detalles más de la dinámica de la sesión, por favor. Hola, bienvenidos a todas y todos a esta sesión para la serie. Los materiales para la sesión 1 ya están disponibles en el sitio web del Instituto de Kroc y también los materiales para esta sesión que ya se va a poner el enlace en el chat. Como María ya indicó, la interpretación se encuentra en el icono del globo que aparece al inferior de la pantalla de Zoom. Y les invitamos a todos que se presenten en el chat, que somos una comunidad global. Y muchas gracias por estar aquí en la sesión y ya vamos a comenzar. Perfecto, muchísimas gracias, Matthew. Entonces tenemos esta posibilidad, como les decía Matthew, y les agradecemos a las personas que se van sumando, que se puedan ir presentando si así lo quieren en el chat. Así tenemos también un poco una noción de quiénes nos hemos reunido el día de hoy para estar en esta sesión. Y cuando tengan preguntas, les agradecemos utilizar la función de preguntas y respuestas para que en el momento también que está destinado para esto lo podamos abordar con los distintos panelistas. Entonces, sigamos. Matthew, por favor, con la presentación. Les vamos a compartir un poco sobre la agenda que tenemos prevista para el día de hoy, pero también queremos hoy hacer una mención a la sesión anterior, porque creemos que la sesión anterior es una sesión que de alguna manera es sombrilla para toda esta serie. El día de hoy, entonces, como lo decíamos, estamos en la sesión 2, que es la sesión que va a presentarnos las dos pestañas de las que hablamos, Hay futuros y hay verdad y a viva voz. Tenemos, como lo hemos comentado siempre, dos personas que vienen del equipo de la Comisión de la Verdad, Diana Brito y Nicolás Sadovnik, y una experiencia práctica que nos va a compartir hoy cómo está utilizando la pestaña de Hay futuros y hay verdad o cómo la utilizó
en una experiencia de educación no formal con enfoque étnico, que nos parece maravilloso también que este pueda ser un espacio de compartir todos los ciclos, digamos, y todas las olas que se van dando y las capas que se van generando a partir de esta entrega. Entonces, ese será nuestro énfasis de hoy. La agenda que tenemos prevista para el día de hoy tiene pues este momento de introducción y bienvenida, la presentación de la agenda que acabamos de hacer y mensajes de la sesión anterior. Luego vamos a pasar con nuestra primera invitada, Diana Brito, a la sección Hay futuro si hay verdad. Posteriormente pasaremos a la experiencia del diplomado Tejiendo la Paz, el Buen Vivir y la Sostenibilidad del informe de la Comisión de la Verdad con Angélica Arias. Y finalmente pasaremos a la sección A Viva Voz, que nos estará presentando Nicolás. Seguimos con la sesión de preguntas y respuestas y tendremos un cierre. Está previsto que terminemos a las 9:30 de la mañana. Entonces, ya con esta agenda, les queremos agradecer también por la valoración a las personas que estuvieron en la sesión pasada y nos compartieron su retroalimentación por el link. Muchas gracias. Hemos tratado de incorporar algunas de las sugerencias que nos dieron y mantener pues aquellas cosas que nos comentaron que les parecían que eran muy importantes. Nuevamente, entonces, les recuerdo a las personas que se conectan el día de hoy, que están siguiendo esta presentación, sobre todo en inglés, que los materiales que en este momento estamos presentando en español ya se encuentran alojados en la página de registro en inglés, por si ustedes quieren seguirlos al mismo tiempo que nosotros, pero en inglés. También están cargados en español para quien los quiera descargar. Muy rápidamente, queremos recordar la sesión pasada, como les decíamos, tenía la intención de poner en el centro lo que fue este mandato de la Comisión de la Verdad. Por eso tuvimos dos insumos principales. El primero, que fue esa gran convocatoria, la convocatoria a la Paz Grande que hizo la Comisión de la Verdad el 28 de junio del 2022, cuando presentó el informe final al país y al mundo. ¿Cuál era su mensaje principal, a qué nos convocaba, a qué nos contaba? Y esto lo tuvimos en palabras de el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad. Entonces, los invitamos a quienes además de pronto no han tenido la posibilidad de leer esa convocatoria o de presenciar lo que fue esa transmisión, a que lo puedan ver. Todo esto está disponible en la Transmedia, acá les dejamos los links. Y posteriormente tuvimos a Olga Lucía Lozano, quien fue la persona que dirigió todo el proyecto de Transmedia de la Comisión de la Verdad. Y Olga Lucía nos ayudó a responder a 3 preguntas, que no vamos a entrar en las respuestas el día de hoy, pero queremos que ustedes sepan que este contenido se dio para las personas que no estuvieron y de aquí en adelante para todas las sesiones, porque, como les decía, es el marco político y ético que nos permite entender muy bien qué es lo que tenemos entre manos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la plataforma transmedia? Perdón, la primera pregunta que ella nos ayudaba a entender es, ¿por qué una plataforma transmedia? ¿Por qué la comisión escogió eso? Esa fue una decisión nuevamente ética y política. La forma como se transmiten los mensajes también tiene un contenido y un trasfondo político y ético. Entonces, para que ustedes lo puedan ver. Luego de por qué una plataforma transmedia, le preguntábamos qué es la plataforma transmedia de la Comisión de la Verdad, porque hay muchas plataformas transmedias, ¿no? Entonces, la de la Comisión de la Verdad, ¿qué es? ¿Qué características tiene? ¿Qué la hace tan nuestra, tan propia y tan articulada al mandato que tuvo la Comisión de la Verdad? Acá les dejamos, creemos que las ideas más clave que salen de su presentación, aunque como saben, la presentación también está disponible en línea por si la quieren ver directamente. Y finalmente una pregunta que surge mucho y es ¿por qué tanta diversidad en los formatos? Y esto también nos lo aclaró Olga Lucía. Nos parece que es muy importante que todas las personas que estamos trabajando con la transmedia podamos entender esto para que desde este lugar la visitemos, la consultemos, la difundamos, la presentemos, porque no nos vamos a encontrar, como ella lo decía, con una plataforma plana, no es una página web. Tampoco nos vamos a encontrar con lo que muchas personas muchas veces buscan en ella y es con un archivo organizado como un archivo, con una estructura y un índice de un archivo, sino que como lo dijo ella,
la plataforma de la Comisión de la Verdad es una experiencia y es una herramienta para la construcción de paz, que busca tocar las emociones y que busca compartir con un país lo que de alguna forma la Comisión de la Verdad experimentó a través también de las voces de quienes se lo contaron para llegar a los hallazgos y a las conclusiones que llegó. Entonces, nos pareció muy valioso, nuevamente, nos parece que debe ser parte de que todas las personas que participen en las diferentes sesiones deben tener esto muy presente para desde allí entender ese componente que se va a presentar ese día. Así que esto como introducción. Y finalmente, en la sesión pasada, también nos sugerían los participantes, como parte de la retroalimentación, o nos preguntaban si había algún trabajo, algún insumo de orientación y apoyo psicosocial para recibir o para navegar la transmedia de la Comisión de la Verdad. Y les queremos decir que sí lo hay, por eso Matt les va a compartir también en el chat la guía de orientaciones psicosociales para preparar a las audiencias para compartir, porque en la sesión pasada pudimos experimentar lo que significa eh, ver un video cargado de mucho dolor, de mucha violencia, em, y lo que eso puede generar en las audiencias. Entonces, esto también lo pensó la Comisión de la Verdad. Somos muy conscientes de las muchas narraciones que están ahí, que son las que hemos vivido, que también queríamos compartir con el país. Y por eso trabajamos, o el equipo psicosocial trabajó en esta guía. Hoy en día no está en inglés, la tenemos en español, pero queremos que sepan que está disponible y que puede ser también una herramienta que ustedes utilicen en el momento que vayan a trabajar con este material. Dicho esto, queremos entonces dar la bienvenida a esta sesión el día de hoy, que como les decía, desde la plataforma transmedia de la Comisión de la Verdad nos va a permitir poner la luz en cómo esto se ha trabajado desde la educación no formal y en temas de la interculturalidad también, específicamente en un trabajo con el pueblo cancuano. Entonces, pues sin más preámbulos, quisiera confirmar, veo perfecto que está conectada. Le doy la bienvenida a Diana Brito. Diana Brito fue la directora en la última fase de la Comisión de la Verdad de lo que llamamos el objetivo de conocimiento, el objetivo que tenía la tarea de liderar la investigación. Te agradecemos un montón, Diana, por todo ese trabajo, por llevarlo hasta el final, por llevarlo como lo llevaste y por estar hoy acá con nosotros. Consideramos que Diana era una persona que nos podía compartir no solamente desde la vivencia, sino también desde el trabajo que su equipo, dentro de su equipo también estaba el diseño y la puesta en marcha de la plataforma transmedia, no solo la investigación, era un gran equipo, así que es un gusto estar contigo acá, gracias. Em, y pues bienvenida para que nos compartas este componente de Hay futuro si hay verdad. Muy buen día, María. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Pues nada, para mí es realmente un honor estar aquí y poder compartirles este trabajo del cual nos sentimos tan orgullosas y orgullosos todas las personas que pertenecimos a la comisión. Quiero preguntar, María, ¿tengo permiso para compartir mi pantalla? Deberías tenerlo, querida, si quieres intenta y si no te lo damos ahí mismo, pero debería estar activado. Listo, dame entonces un segundo, yo lo miro. Voy a compartir la pantalla, en la página en la que está alojado el informe, que se llama El futuro sea verdad, pero igual si ustedes digitan Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, llegan a esta página. Y lo que van a encontrar aquí son una serie de pestañas en las que van apareciendo todas las partes del informe. Yo quería contarles un poco muy brevemente para darles un contexto de por qué organizamos de esta manera la transmedia
Y pues específicamente la pantalla que les voy a contar o la pestaña que les voy a contar es la de si hay futuro, si hay verdad. Nosotros durante el primer año de trabajo de la comisión, que fue desde noviembre del 2018 hasta noviembre del 2019, estuvimos en una tarea muy ardua de recolección de testimonios en todo el país. En la comisión nos enfrentamos a una situación especialmente retadora, y es que el conflicto armado en Colombia es un conflicto que tiene muchos estudios. No era un conflicto, digamos, inédito en términos de la investigación, y fuera de eso era una investigación que abarcaba desde los años, desde 1958 hasta el momento actual, es decir, casi 6 décadas de conflicto. Entonces, lo que hicimos inicialmente fue un poco como estar más desprovistos de toda esta historia, que obviamente sí la íbamos a recoger, pero lo que más nos importaba eran las voces que recogíamos en el territorio. Finalizando el año 2019, hicimos entonces un primer barrido de la información que ya teníamos, y vino entonces la pandemia. Eso nos implicó una serie de ajustes en el proceso de investigación que supongo van a tener una sesión como para profundizar allí. Pero al comienzo del año 2021 hicimos un gran balance de qué tenía y organizamos los temas que íbamos a abordar en el foro. Es muy importante hacer énfasis en que todo lo que está aquí es verdad. Hay personas que discuten con eso en el sentido de decir cómo son tan ambiciosos de decir esta es la verdad, pero podemos decir que sí, fue una investigación absolutamente rigurosa, de mucho contraste. Toda esa información que ya existía nos sirvió para hacer validación y contrastación, pero sobre todo son unas verdades que surgieron desde los testimonios. Y en ese sentido, hay temas que pueden no estar aquí, o temas que aunque los abordamos, hay otros aspectos que no se profundizan. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que hay aquí es verdad en el sentido de que fue estricta y rigurosamente investigado, pero que esto no es toda la verdad del conflicto, porque muchos temas sin duda pueden seguir siendo profundizados, y ese es el sentido de la transmedia, no solo divulgar lo que hicimos, sino incentivar para que continúen muchas otras investigaciones. A comienzos entonces del 2021, el Pleno de Comisionados y Comisionadas hicieron una suerte como de índice de cuáles eran los temas que nos aparecían con más frecuencia en los relatos, y a partir de ahí se estructuró todo este tejido de informes, de temas y demás. Una buena manera o metáfora de entender cómo está hecho el informe de la Comisión de la Verdad es pensar como en un caleidoscopio. Nosotros abordamos los distintos temas, pero de alguna manera todos los textos dialogan entre sí. Yo, por ejemplo, tuve además la oportunidad de dirigir el capítulo de niños y niñas. Y, por ejemplo, cuando yo llegaba al tema sobre violencia sexual contra niños y niñas en el conflicto armado, sin duda tenía una conversación con las colegas que estaban trabajando el tema ya específicamente del género y cómo se había afectado a las mujeres y a la población LGBTIQ. Y entonces hay como unas conexiones entre textos. Yo puedo contar lo que les pasó específicamente a niños y niñas, pero para profundizar en el tema de la violencia sexual, remite el texto allá. Entonces, eso es lo que van a encontrar también aquí. Voy a hacer como un pequeño recuento de lo que hay en esta primera pestaña de si hay futuro, si hay verdad. Y ustedes siempre van a encontrar unos links que llevan a desplegar el documento. Y este fue realmente el discurso con el que el padre Francisco de Ruz, que fue el presidente de la comisión, presentó el informe ante el país. Y como pueden ver, está traducido a distintos idiomas e incluso a idiomas nativos de pueblos étnicos del país. Perdón, que esta cosa me está estorbando y no puedo poner. Bueno, entonces en este pueden verlo, pueden también escucharlo, porque ese fue otro ejercicio que hicimos. Hubo un momento en que el pleno de comisionados y comisionadas decían, bueno, ¿cómo vamos a presentar el informe? Lo típico en otras experiencias de comisiones de la verdad era que era un informe en papel, escrito, en libro. Nosotros pues no solo estuvimos tomando estas decisiones en medio de la pandemia, donde había pues también una crisis económica mundial y específicamente del papel, sino que además
pensamos que lo más valioso de un informe de una comisión de la verdad es en momentos posteriores y que a quienes debíamos hablarles especialmente era la gente más joven del país, para tratar de generar, digamos, una conciencia y que esas líderes y lideresas que hoy en día son personas muy jóvenes y que después posiblemente van a tener la toma de decisiones importantes en el país, pues estén muy sensibilizados frente a esta violencia y frente a todo el costo que ha tenido para el país el conflicto armado. Entonces, por eso se tomó la decisión de presentarlo en una transmedia. Entonces, este primer tomo es el tomo de la presentación del discurso que dio el padre de Ruth, y también, además de que está con traducciones a distintas lenguas, como ya señalé, hay una serie animada como para facilitar que personas que son mucho menos de lectura, de texto, puedan igualmente enterarse. Entonces, aquí está también, todos los documentos han sido puestos en una breve síntesis animada para llegarle pues a todo tipo de público. El otro tomo es este tomo que se llama Hallazgos y Recomendaciones. Este ya es un documento fuerte, digamos, del informe. Es el que habla de la síntesis de todo lo que encontramos. Entonces, esto es como lo llamaban los comisionados como un segundo piso de la información, porque los distintos tomos, entonces unos hablaban, por ejemplo, de violencia sobre ciertos tipos de población, niños, niñas, mujeres, población LGBTI, pueblos étnicos y demás, y estos hacían una lectura en clave de los pueblos. Pero después se hizo un ejercicio al final del proceso investigativo de poder encontrar esos factores que son comunes en los hallazgos de todas estas investigaciones, y allí entonces se sacó este capítulo que es el que condensa, digamos, esos grandes hallazgos y recomendaciones. Entonces, lo primero que ustedes pueden encontrar es una, por ejemplo, una versión digital. Aquí encuentran una serie de iconos que les permiten entender, hacer distintas cosas, o verlo en presentación, o descargarlo, o imprimirlo, enviarlo a otras personas. Es decir, esto es el manejo habitual, digamos, de una página web y de documentos. Todos son libres, todos se pueden y ojalá los compartan mucho. Entonces, tienen esa posibilidad o bien de leerlo directamente allí o descargarlo. Y aquí está, por ejemplo, las traducciones a los distintos idiomas, y ahí María me ayudará, que ella estuvo muy al frente de toda esta relación con todos los cooperantes. Dependió como del interés de ciertos cooperantes y de ciertos aliados que tuvimos en el informe, a qué idioma se transcribía. Aquí, por ejemplo, pueden encontrar la versión en francés. Y así cada uno tiene sus, pues como sus idiomas a los que han sido traducidos. Y de nuevo, como les señalaba hace un momento, un pequeño video donde se resume el capítulo. Aquí pueden ir a otros artículos relacionados. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, que esto también lo tiene cada uno de los documentos o volúmenes. Son guías para la pedagogía que pueden ser usadas en distintos escenarios. Pues le apuntábamos sobre todo como al escenario educativo, pero obviamente pues puede tener muchos otros contextos de divulgación. Entonces también dejamos construidas guías para la pedagogía de cada uno de los capítulos. Ay, me salí del todo, perdón. Em, En otros capítulos voy a mostrarles, por ejemplo, este No Matarás. Este tiene una visión desde lo histórico, cómo fue el conflicto históricamente hablando. De nuevo, la versión digital con todas las funciones. Y, por ejemplo, aquí ustedes encuentran en otros contenidos los anexos. Y aquí está el anexo estadístico. Nosotros hicimos un trabajo estadístico súper juicioso. Tuvimos un asesor norteamericano, una persona de gran prestigio en el tema de estadísticas de derechos humanos, que se llama Patrick Paul, y en alianza con la Justicia Especial para la Paz, la JEP, y con la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas Desaparecidas, que éramos las tres instancias creadas por el acuerdo. Investigamos 5 grandes violaciones de derechos humanos con el apoyo de Patrick Ball. Y también obviamente tuvimos un equipo estadístico muy fuerte, yo diría que gente
la mejor formada del país, nos ayudó en esto. Y aquí ustedes pueden entonces, si entran al anexo estadístico, ver cómo cada una de las cifras que aparecen en el volumen, pues fueron logradas, pues pueden revisar. Digamos, este es un ejercicio de transparencia con los datos. A mí me parece que también sería importante, María, lo dejo como sugerencia, poder trabajar mucho más para quienes estén interesados o interesadas en la investigación. Este anexo, estos anexos estadísticos, todo el trabajo estadístico de la comisión fue realmente muy valioso. Em, luego, entonces, voy a tratar de mostrarles otro, una cosa, algo me está tapando, perdón. Ay, no sé cómo me trabo, perdón. Excusa, enredo. Em, perdón, es que no logro funcionar por esta página así expuesta. Perdón, María, no sé, tengo como un problema con el internet, no logro salir de aquí. Sí, ¿ya? Perdón, sí, ya, creo que ya lo Súper. estoy Se te abrió pasando. una pantalla, sí, dale. Estaba como trabada la cosa. Bueno, les decía, ese es, digamos, en general, la manera como pueden navegar cada uno de los capítulos. Les voy a comentar entonces, es la conclusión de los hallazgos y las recomendaciones, la narración en términos históricos. Este, por ejemplo, es un volumen muy interesante porque es por regiones. Pues en un conflicto tan largo, obviamente, de casi 6 décadas, pues el conflicto ha ido teniendo como una evolución incluso geográfica y de acuerdo como a los intereses que han tenido los actores armados. Entonces aquí ustedes pueden encontrar cada uno de los libros por región. Si están haciendo alguna investigación y tienen interés en una región en particular, aquí pueden ver el despliegue de todos y cada uno por regiones. Están también los anexos. Aquí hay más anexos porque está un anexo estadístico sobre el campesinado. Esto es interesante porque, por ejemplo, cuando nosotros empezamos la investigación y tratábamos de definir como la autoidentificación étnica, muchas personas nos empezaron a decir, no, es que yo soy campesino, y una de las hallazgos, digamos, que hizo el informe de la comisión es el gran impacto de la guerra sobre el campesinado en Colombia, y entonces hicimos un ejercicio estadístico muy interesante sobre el impacto en la población campesina, que fue la mayoría de los afectados. Aquí hay otro que es un estudio que es complementario también, que son las dinámicas urbanas. Hay un anexo estadístico de la Amazonía por el impacto, sobre todo en temas de la violencia contra la naturaleza, y así cada uno de los anexos de cada uno de los estados de este capítulo. Y, ay, otra vez enredo esto. No sé, creo que esa es un poco la línea, ya se me ha ido el tiempo, pero no sé, María, si faltaría señalar algo más o puedo dejar de compartir. No, si quieres, Dianis, me parece importante, bueno, entonces ya para todas las personas sabemos que son 10 volúmenes, ¿no? Más la Declaración a la Paz Grande, que está incluida también dentro del volumen de hallazgos y recomendaciones, pero también está afuera. Entonces son 10 los volúmenes, los pueden ustedes consultar en esta página. Pero Diana, te quería proponer si de pronto puedes hacer mención a los 3 textos que están dentro de la pestaña que no corresponden a volúmenes del informe final, que me parece también que es muy importante que todos sepamos que están allí, que son esos 3 textos, digamos, y por qué están allí. Tal vez de pronto sin descargarlos, sin abrirlos, pero solo con Sí. verlos. Bueno,
¿A qué texto se refiere María? Entonces, aquí están cada uno de los capítulos del informe. Eh, de nuevo, aquí hasta la guerra tiene límites, es un foco específico en violencia, en todas las violaciones de derechos humanos. Mi cuerpo es la verdad, es el de género y población LGBTIQ. Sufrir la guerra y rehacer la vida es un texto específico que hicimos sobre formas de afrontamiento y resistencias y los impactos, obviamente también, porque parte del mandato de la comisión también fue contar cómo las personas, los pueblos han logrado hacer resistencia y a pesar de la guerra, pues, digamos, seguir trabajando por la paz. Resistir no es aguantar, es el texto sobre pueblos étnicos. Colombia fuera de Colombia es un texto muy innovador en este informe porque es un texto sobre el exilio, toda la población que se exilió por razones del conflicto armado. No es un mal menor, es el texto sobre niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Cuando los pájaros no cantaban es un texto de relatos, es muy bello, es un texto muy literario, con un trabajo muy bello sobre los testimonios que recogimos. Este otro texto, que es al que se refiere María, que son complementarios, entonces hasta aquí es el informe, o sea, terminamos en cuando los pájaros no cantaban, es el informe. Luego están constancias y aclaraciones. ¿Qué pasa? El grupo de comisionados eran 11 personas y aunque digamos esta publicación tiene un acuerdo general entre ellos y ellas sobre la interpretación y el análisis que hicieron del conflicto armado, hay aspectos dentro de los textos que pudieron no ser, digamos, de un unánime como apoyo por parte de ellos o tienen algún tipo de comentario a discreción sobre lo que se afirma en alguno de los textos. Entonces, en ese sentido, aquí aparece un texto de constancias y aclaraciones que dejaron los comisionados como para aclarar algunos puntos desde su propia perspectiva. Aquí de nuevo, yo les decía, esto es un poco caleidoscópico porque cada texto tiene los anexos, pero aquí hay un compendio de anexos. Y aquí en este compendio de anexos, por ejemplo, pueden encontrar muchas investigaciones, digamos, de menor tamaño que hicimos que eran complementarias. Por decir algo, queríamos investigar específicamente un periodo de tiempo de mucha crudeza en la violencia y en la violación de los derechos humanos. Así contratábamos a algunos expertos y expertas del país, nos hacían como un documento analítico de esto, que obviamente era validado, contrastado por la comisión de que fuera veraz y que nos diera la confianza necesaria. Y luego aquí ustedes pueden entonces ver todas esas otras investigaciones y trabajo estadístico y demás que hicimos complementario o de soporte para la investigación. Y aquí está el decreto que se presentó en agosto del 2022 junto con el informe donde el Pleno de Comisionados dio, digamos, luz verde de que todo lo que está aquí publicado es público y que instamos también incluso pues para la divulgación. Eh, lo, lo, Nosotros publicamos obviamente gran cantidad de información, todos los testimonios que están soportando directamente los textos fueron transcritos, fueron anonimizados y fueron puestos a disposición para investigación. Obviamente no toda la información que recopilamos pues puede ser divulgada, hay alguna realmente muy sensible o de seguridad, pero esa quedó guardada en el archivo bajo las condiciones de la ley de archivos que tenemos en el país, que le da pues una calificación a los textos. Pero en general, la información de la comisión, también hay una página donde se llama el archivo de la comisión, que supongo la van a ver más adelante en otra sesión, donde está el archivo que dejamos para que pueda ser usado en otras investigaciones. Yo creo que dejo por ahí, María, que me excedí de mi tiempo. Muchas gracias. Querida Diana, perdóname, muchísimas gracias a ti por este compartir. Había justamente una pregunta mientras lo estaba respondiendo que tenía relación con las constancias y aclaraciones y creo pues que la abordaste justo en ese momento. Ustedes pueden entrar, son 3 comisionados particularmente que dejaron su constancia y en la constancia dicen qué es lo que están constatando. Hasta ahora, si mi memoria no me falla,
ninguna comisión de la verdad había logrado que sus informes fueran firmados por todos los comisionados. En esta comisión de la verdad logramos que todos los informes estén firmados por todos los comisionados que terminaron su trabajo en la comisión de la verdad. Em, pero hay tres temas que ellos quisieron dejar, sobre los cuales quisieron dejar constancia, que están allí. Entonces, para que ustedes lo sepan, y gracias, Diana, en esta pestaña encuentran la verdad que dijo la Comisión de la Verdad, ¿no? Nos decía Olga Lucía Lozano en la sesión pasada, la verdad no es solamente lo que escriban los expertos, la verdad es el sentir, el vivir de toda la gente, y por eso la transmedia nos permite transmitir ese sentir y ese vivir. Son los relatos. Acá está entonces lo que de alguna manera los expertos, ¿no? Digamos los comisionados que tienen esta tarea con un equipo inmenso de investigadores, con una investigación muy rigurosa, como lo decía Diana, entregan, que como nos decía el padre Pacho en la sesión pasada, no decimos que es el punto final, decimos que es una contribución muy seria y muy importante para mantener esta conversación permanente de país. Están los 10 volúmenes, pero además de los 10 volúmenes están las 3 constancias públicas que dejaron los 3 comisionados, los anexos metodológicos de los casos que trabajamos, todos compilados en una sola ventana, digamos, y el acuerdo de convertir esto en un bien público, ¿no? Entonces, si ustedes van a reproducir algo, van a un festival de teatro y van a proyectar algo, no, como les decía la vez pasada, no necesitan autorización de nadie y de nada. Esto nos pertenece a cada uno de nosotros como colombianos, pero también como ciudadanos del mundo, y esto está en este acuerdo, respaldado con este acuerdo, ¿no? Entonces, estos son los contenidos de la pestaña. Diana, nuevamente, muchísimas gracias. Y con esto, también había una pregunta en el chat, yo trato de irlas contestando a medida que las voy leyendo para que tampoco se nos queden sin responder cuando se nos acabe la sesión, y por eso les invito también pues a leer el chat. Con esto entonces queremos conectar con la práctica, ¿no? Esto fue todo lo que pensamos, lo que decidimos, lo que logramos hacer hace un año y medio. Hace un año y medio esto se entregó al país y sabemos que hay muchas cosas que están pasando, y por eso también pues estamos acá y muy agradecidos con todos los aliados y aliadas que acogieron esto, pero además hicieron parte de esto, ¿no? No fue que lo entregamos, sino fue que lo hicimos juntos, y luego la entidad de Estado desapareció, pero el proceso social nacional siguió, e internacional. Entonces, hoy Angélica Arias, desde Cesar, creo que hoy está en Valledupar, nos acompaña y nos va a compartir cómo una iniciativa que tuvo el apoyo también de la comunidad internacional, una convocatoria del Fondo Multidonantes de las Naciones Unidas acompañada por el PNUD, a quienes también les agradecemos por permanentemente creer en la continuidad y en la sostenibilidad de esto, cómo ganan esa convocatoria y cómo con ese apoyo hacen uso de esta herramienta de la transmedia y de los contenidos específicamente de esta pestaña, que es la que estamos abordando hoy, para seguir haciendo esa difusión, esa apropiación, ese debate, ese análisis, esa conversación permanente de país. Angélica, querida, muy bienvenida. María, muchísimas gracias. Gracias a Diana también con esa explicación tan clara que nos sigue dando e ilustrando las formas de poder acceder a ese mar de información. En este caso, bien como lo has dicho, les saludo desde Valledupar, al nororiente de Colombia, y en el marco de una alianza entre la Universidad Nacional Sede de La Paz y el resguardo indígena Cancuamo, ubicado en la Sierra Nevada de Gonavindúa, que es el nombre ancestral, conocida ampliamente en el mundo como Sierra Nevada de Santa Marta, logramos presentar una propuesta que fue luego aprobada por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas y acompañada por el PNUD, que permitió el desarrollo en este último año. Estamos cerrando ya el proyecto de una iniciativa que dimos en llamar Tejiendo la Paz, el Buen Vivir y la Sostenibilidad del Legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y quiero partir de algo muy importante, y es que el reto de acercarnos a este informe
como legado, realmente era un desafío de apropiación de esa información para hacerla parte de nuestros territorios, o sea, hacerla territorio, ponerla a dialogar con el territorio. En este caso, desde la mirada intercultural, porque había obviamente la universidad con su saber académico y el pueblo ancestral Cancuamo desde su saber ancestral, un encuentro, un diálogo de saberes. Entonces, ese es el marco en donde se propone una serie de actividades que pues quiero no hacer referencia a ellas, sino luego pasar a el punto de una de las actividades que se engranó, por supuesto, con las demás, y fue el desarrollo de 2 diplomados que el primero y el segundo contenían digamos, la misma estructura temática, pero de la primera a la segunda tuvimos ajustes precisamente en esa exploración y aprendizaje. Entonces, lo primero en decirles es que la Universidad Nacional fue quien se encargó de hacer este desarrollo del diplomado, pero estaba dirigido a el pueblo indígena Cancuamo dentro y fuera del resguardo, a la comunidad académica de la universidad y a aliados, actores aliados territoriales. En lo que ponemos sobre la mesa es un intercambio intercultural, un reconocimiento de la importancia de construir la paz desde esa paz intercultural. Entonces, los 2 diplomados que llevaron el mismo nombre del proyecto fue una propuesta 100% virtual, ofrecida 100% virtual, asincrónica y de aprendizaje autónomo. Pero precisamente por reconocer el peso de ese diálogo entre una cosmovisión milenaria y el saber académico que recoge también esas voces desde el informe final de la SEP, pues tomamos a bien para la metodología y el desarrollo la pedagogía del tejido. Entonces, tejiendo paz no es un tema estético, sino la profundidad de reconocer que hay prácticas y conocimientos que quisimos destacar para la apropiación de los contenidos del informe. Entonces, tuvimos en cuenta 4 movimientos, 5 movimientos del tejido, como fueron hilando, corchando, tejiendo, conversando y el virangazo, que fue al final de los 2 diplomados para la clausura, un gran encuentro de intercambio de experiencias de aprendizaje. Entonces, el hilando, como pues quienes conocemos o podemos tener una idea de ese movimiento, de esa práctica, es que tomamos un material y lo vamos convirtiendo en un hilo, que en este caso era acercarnos a los contenidos del informe. Ahorita yo voy a presentar la transmedia y van ustedes a conocer un poco más a detalle de qué se trataba ese movimiento de apropiación desde el hilando. El corchando es ya cuando se empatan o se unen y entrelazan 2 hilos, es decir, en este punto era cómo había el diálogo de los contenidos del informe final, pero también los contenidos de los informes, documentos audiovisuales y otras producciones que ha hecho el pueblo indígena Cancuamo para recuperar la memoria frente a la amplia, histórica y colectiva victimización de la que fue, digamos, afectada durante el conflicto armado. Entonces, en este caso, hubo varios informes que permitieron ese diálogo y ese empate. Y en el corchando, sobre todo, se hacía referencia a proponer ejercicios de reflexión y profundización de ese intercambio de saberes. El tercer movimiento es tejiendo y, por supuesto, tejer, en este caso desde los pueblos ancestrales con la aguja, es interconectar ese saber. ¿Y eso qué significaba en la práctica o la propuesta pedagógica? Que los contenidos y las reflexiones de profundización del informe final se sugerían llevarlos a los espacios de socialización cotidiana como la familia, la comunidad, la misma organización, la universidad, entre otros. Y la conversa era una propuesta sincrónica de encuentro cada fin de semana para conversar con quienes orientaron
este proceso formativo y de apropiación del informe que dimos en llamar tejedores y tejedoras, docentes, tejedores y tejedoras. Y por último, como decía el Virangazo retoma y reafirma una práctica tradicional del pueblo cancuamo, y es conversar a partir de la toma de la viranga, que es una bebida tradicional que permite tener fuerza para reforzar la palabra. Entonces, volviendo de nuevo con todos estos, quiero irme y presentarles a ustedes la plataforma virtual sobre la cual se desarrolló este diplomado. Por favor, me confirman si ya se ve. Sí, querida, perfecto. Muy bien. Entonces, si ustedes están observando en este momento, ahí está en la pantalla la plataforma Classroom, que fue la que se usó para poner a disposición de manera, digamos, virtual los distintos contenidos, los cuales también desde ese trabajo de diálogo de saberes permitió un tratamiento desde y el docente tejedor. Entonces, en la primera parte, que aparece como el tablón, es como el anuncio de cada una de las actividades que se iban cargando semanalmente para que diplomantes fueran explorando. Y quiero entonces irme a esta parte que son los cajones, por así decirlo, de disposición de los distintos contenidos. Entonces, escuchando ahorita a Diana, que nos mostraba precisamente los capítulos que contiene el informe Hay futuro si hay verdad. En este caso, a bien se tomó en consideración el conocimiento desde la espiral del tiempo y de la existencia, que significa que la historia no es lo que ocurrió, sino lo que sigue existiendo en la medida en que representa el contacto con el origen, es decir, la ley natural, que es donde están los mandamientos, los mandatos de espiritualidad y culturalidad desde el pueblo cancuamo. Entonces, digamos que reafirmo con eso lo que decía Diana, y es la interconexión que se logró para cada uno de los contenidos, porque si bien aquí están en cajones verticales, todos en la presentación se hacía de manera como el caracol, ¿sí? Como el espiral, es decir, que los unos iban contribuyendo con los otros a ese reconocimiento de los contenidos, pero también la reflexión, la socialización y la conversa para reafirmar el círculo de la palabra como práctica ancestral. Entonces, obviamente la orientación de cómo explorar los classroom, cómo subirla y responder a las tareas o ejercicios que se iban dejando, esto con el fin de generar una plataforma interactiva donde diplomantes tuviesen la posibilidad de ir colgando las reflexiones y con ello abrir digamos, una comunidad de aprendizaje e intercambio. Entonces, aquí hicimos el módulo introductorio, el cual tiene obviamente la presentación de todos los contenidos, objetivos, metodología. Luego el módulo introductorio, intentaré luego volver a eh, también ahí partimos de esa convocatoria a la paz grande como primer llamado que se nos hace a la exploración de cada uno de los contenidos. Se definió iniciar con Cuando los pájaros no cantaban, por ese valor del testimonio en la recuperación de la voz, ¿sí? Y del reconocimiento de que este informe fue escrito no solo desde ese trabajo importante de unos equipos y toda una rigurosidad académica, sino también desde las contribuciones que se hicieron desde las distintas comunidades victimizadas en el país, entre esas el pueblo indígena cancuamo. Entonces, con ese se inició ya, digamos, los contenidos como tal. Luego, No matarás, en el que se profundizó y se dialogó con las causas y factores de persistencia, dándole un tratamiento especial en todos los casos al uso de distintos recursos que
por supuesto ahorita voy a mostrar, pero que tienen que ver con no solo el acceso a la transmedia, sino el tratamiento que le dieron las y el docente tejedor. Ahí ustedes ven, por ejemplo, en No Matarás, luego Colombia Adentro, una primera parte que es la mirada amplia que el informe nos entregó, y luego una parte relacionada con el Caribe colombiano, donde nos permite luego hacer un zoom mucho más cercano a el macroterritorio Sierra Nevada, Serranía del Perijá. El cuarto módulo, por supuesto, desde el interés de ese enfoque étnico, resistir no es aguantar, tomamos en cuenta también mi cuerpo es la verdad. Y por último, tomamos el contenido del capítulo, sufrir la guerra y rehacer la vida. Y aquí quiero hacer una anotación y una precisión, y es en todo el tratamiento y por la fuerza que tiene el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento, es no solo entender la dimensión y la magnitud del daño y las causas estructurales, sino también dignificar las resistencias y los recursos de afrontamiento que no son hechos del pasado, sino que siguen siendo presentes en la cotidianidad por el conflicto vigente que vive desafortunadamente nuestro país. Entonces, regreso para explicarles ya uno de los cajones uno de los capítulos, que en este caso era el módulo introductorio, la parte relacionada a la paz grande. Entonces, ahí se hace clic y nos aparece, por ejemplo, la explicación docente, y como elemento introductorio se invita a poder explorar el capítulo, el informe Hay futuro, si hay verdad, como lo estaba presentando Diana anteriormente, con los distintos capítulos de los que dispone, y pues en este caso unas diapositivas que lo que hace es entonces hacer la instrucción de cómo se explora y se explica en este caso qué es la SEP, que como, digamos, los antecedentes, los objetivos misionales, entre otras. Luego se abre y se profundiza también lo relacionado a la convocatoria a la paz grande, en este caso, no solo la presentación que se hizo el día de la entrega en el 2022, sino también el texto. Entonces, si ustedes ven, no solamente se facilitan el link para acceder a la plataforma, sino también se hizo la descarga del documento de manera que quienes se diplomaron pudieran tener el texto para su uso y su exploración progresiva, permanente. Luego, en los corchandos y tejiendos, como les explicaba en la pedagogía, lo que se invitó o lo que se sugirió como ejercicio de profundización y socialización era, después de explorar las páginas donde se nos hace el llamamiento o la convocatoria a la paz grande, les preguntábamos a los y las diplomantes a qué estaban llamados y llamadas como legatarios del informe final. Y aquí, bueno, hago un paréntesis, no lo dije antes, pero es importante decirlo. El pueblo cancuamo definió que frente al legado de la Comisión de Esclarecimiento, se iban a asumir como herederos y herederas de ese informe y del diálogo que permitiera hacia sus comunidades, dentro y fuera del resguardo, la reflexión permanente de, digamos, aportar y definirse como un pueblo que contribuye a la construcción de paz. Entonces, en este caso, se hace esa solicitud de reflexionar sobre a qué está llamado cada uno, cada una, como heredero o heredera, pero también como miembro de la Universidad Nacional y como miembro del pueblo indígena Cancuamo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a mirar, acá, quería simplemente mostrarles, ahí están colgadas las tareas, pero hay unos comentarios que se iban colgando y
por ejemplo, las reflexiones las socializaban digamos, espacios del compartir o comentarios de clase que podían verse de unos a otros, de manera que con este ejercicio luego se llevara a sus espacios de socialización y se preguntaran justamente a qué estaban, cuál era la importancia de ser legatarios del informe, cómo era y por qué era tan importante tener conocimiento de ese informe final. Entonces, si vemos, a ver, permítanme. Si vemos, hay un glosario, bueno, donde se explica lo que decía ahorita en la pedagogía, cada una de las palabras propias, sobre todo para quienes no son indígenas. Y así, entonces, se iba desarrollando cada uno de los temas en los que, por supuesto, habían diapositivas, videos de explicación docente, sugerencias de reflexiones y ejercicios y en este caso, por ejemplo, el tejiendo, que era la socialización, se proponían dinámicas comunitarias o familiares como ir al sitio sagrado o ir a los lugares más importantes o sagrados de la familia, hacer ollas comunitarias, hacer tenderetes para explicarle a las personas cómo eran como las ideas más importantes que destacaban de cada uno de los contenidos. Entonces, por lo menos vemos cómo la disposición que se hizo de cada uno de los contenidos fue, como decía al principio, un ejercicio de tomar para sí cada uno de los contenidos y de las distintas herramientas. Por supuesto, también se incluía Anímate a la Verdad, la guía pedagógica, entre otros de los recursos que están disponibles y que nosotros hacíamos, no era que se dejaba el link y las personas exploraran, sino que había una orientación intencionada para esa exploración autónoma que llevaba todo el sentido que manifestaba hace un momento. Entonces, en cuanto, y ya con esto voy cerrando, todo este proceso con el que nos desafiamos al informe como un informe grueso de información, de recursos, de afirmaciones, primero permitieron que una importante porción de miembros del pueblo indígena de Cancuamo y miembros, especialmente estudiantes de la Universidad Nacional, participaran y llevaran a distintos escenarios este desarrollo, estas reflexiones de los distintos contenidos. Entonces no era un tema meramente instructivo o de exposición de un conocimiento o un saber, sino que era una información que dicho desde lo propio indígena, atravesaba los elementos identitarios que permitían el reconocimiento de esa historia de victimización, pero también de reconocimiento de esa historia de resistencia. Entonces, digamos que permitía reafirmar algo que para el pueblo cancuamo es importante y fue un pueblo conquistado, pero invadido, pero jamás conquistado. ¿Sí? Y eso lo que significa es que este desarrollo de exploración del informe y el diálogo con los informes producidos por el pueblo indígena Cancuamo, lo que vinieron fue a devolver o a reafirmar o fortalecer las voces que se han venido construyendo a lo largo de los últimos años para reconstruir la memoria histórica, fundamentar unas verdades que les son propias desde lo que han construido y contribuyeron al informe final de la SEP, pero sobre todo a la voz activa, en este caso de las mujeres y de los jóvenes, que fueron las porciones poblacionales más importantes. Del total de participantes, por ejemplo, se inscribieron 230 personas, el 70% eran miembros del pueblo cancuamo dentro y fuera de su territorio, y en la difusión se alcanzó un promedio de 1.100 personas
en algunas un poco más, en algunas un poco menos, pero hacemos la aproximación de a cuántas personas les llegaron con esa difusión. Entonces, claro, ya pasamos de ser receptores del informe a ser herederos, voceros de ese legado que empieza a ser suyo en la medida en que se sabe que no solo fue parte de la historia de victimización, sino del aporte con el cual quieren seguir contribuyendo a la construcción de paz. Entonces, se reafirma un elemento que se viene trabajando muy fuertemente desde los pueblos de la sierra, y es la paz intercultural, que propone una nueva ciudadanía, teniendo en cuenta que la victimización en muchos territorios homogenizó culturalmente, borró esas huellas ancestrales, y en este caso estos espacios con su metodología lo que permitió precisamente fue lograr encontrarse para reafirmar el proceso de defensa territorial, que en este caso está inscrito en la defensa de la línea negra. Entonces, ya dejo ahí porque creo que me pasé un poco y doy Angélica, gracias entonces. querida, no, a ti muchísimas gracias. Entonces, mira, antes de que tú te nos despidas, hay dos preguntas que quisiéramos hacerte. Entonces, una está en el chat. Jorge Toledo nos pregunta si es posible acceder al Classroom. Y yo quisiera en este darte un minutico adicional porque sí estamos corridos un poco, pero pues el espacio es justamente para conocer esa experiencia y para responder a las preguntas. Si tú nos pudieras compartir si desde esta experiencia crees que también hubo la posibilidad de avanzar hacia la dignificación de las víctimas, a tener a las víctimas en el centro, ¿no? Digamos, el mandato de la Comisión de la Verdad. Creemos que así lo cumplimos, lo tratamos de cumplir de la mejor forma, pero sabemos que cada una de las iniciativas que van haciendo los aliados también contribuyen o esperamos. Entonces, la pregunta sería para ti, ¿cómo crees tú, en qué medida crees tú que esto también puso a las víctimas en el centro o contribuyó a su dignificación, a sus procesos de esclarecimiento? Bueno, voy a retomar lo dicho hace poco, y fue que apropiar es hacer suya, hacer propio el informe, y en este caso como pueblo indígena Cancuamo, que hoy es reconocida víctima colectiva de, digamos, del conflicto armado, pero también víctima por el conflicto de larga duración desde la colonia. Pues con todo esto, por ejemplo, decía yo, devolver la voz, reconocer en los jóvenes y en las jóvenes que no vivieron el conflicto lo que les pasó a sus padres y que estaban silenciados, es un elemento de reconocimiento y de reactivación de la dignidad. Es decir, devolver la voz no es un tema de contar, sino de asumir una nueva condición como sujeto intercultural que defiende su territorio e intenta, como lo dicen los mandatos espirituales del pueblo cancuamo, volver al origen para recuperar toda esa historia, en esa historia de devastación, los elementos que les fueron despojados. Entonces, hoy se tiene, por ejemplo, de hecho el año pasado, a final de año, fue el Congreso Cancuamo, que es la legislación amplia del pueblo. Se asumió el pueblo desde esa declaratoria de un encuentro final que se hizo con el proyecto, asumirse como constructor de paz. La defensa hoy, por ejemplo, frente a la línea negra, no es más sino decir necesitamos hacer la paz con la naturaleza. Y eso implica reconocer que los sujetos no son solo las personas como colectivos, en este caso pueblos indígenas, sino también la relación con ese mundo occidental, pero sobre todo con la vida que hay que defender, y que este informe, que también profundiza la paz con la naturaleza, lo que viene es a reafirmar esas dignidades, esa memoria, y a reconfigurar en términos de sanación o armonización ancestral los daños por los cuales fueron víctimas. Entonces, por ejemplo, la mayoría de socializaciones fueron en la familia. Diplomantes que no sabían que su familia fue víctima del conflicto armado empiezan a reconocerlo, y eso, lejos de ser la apertura de una herida, lo es en alguna medida
pero cuando eso se asume con el reconocimiento de cómo ha resistido el pueblo y los recursos a afrontamientos desde lo cultural, el confieso, el círculo de la palabra, los sitios sagrados, el pagamento, todo eso se trabajó en el diplomado como elemento desde, por ejemplo, el capítulo Sufrir la guerra, rehacer la vida, permitió justamente que quienes participaron se vieran hoy desde una postura distinta a meramente la victimización, sino desde la condición como constructores, armonizadores frente a las distintas violencias que han vivido. Y para lo que preguntaron, la idea es que este Classroom queda en la biblioteca de la Universidad Nacional. Lo vamos también a socializar con la red de aliados en lo local, ya esa decisión se acordó. Y luego, bueno, miraremos de qué manera se puede hacer también difusión. Ahorita tuvimos un problema y es que por estar, y eso es un aprendizaje, por estar cargado en línea, se perdieron unos enlaces y estamos en esa recuperación, pero la idea es que esto, como parte también de la apertura y contribución a la paz intercultural, es poner a disposición al país, al mundo, esta experiencia que sigue siendo una experiencia de aprendizaje para todos y todas. Muchas gracias. A ti, querida Angélica. Bueno, esto es maravilloso y como tú lo decías, es muy simbólico también saber que la Comisión de la Verdad recibió informes del pueblo cancuamo para contribuir al esclarecimiento de la verdad y que una vez entregado el informe de la Comisión, el pueblo también lo asume como propio, ¿no? Esto yo creo que hace parte de esas nuevas formas de hacernos, digamos, de rehacernos como sociedad y en este diálogo también de una entidad de Estado con la sociedad civil y viceversa. Así que hermosísimo y saber nuevamente que gracias a que la plataforma transmedia se pensó y está en línea y está disponible, se pueden lograr este tipo de iniciativas, ¿no? Porque la información la escoges, aquí escogieron 6 componentes, 6 volúmenes del informe que les hacían sentido en su espacio y los llevaron a su Classroom y los tejieron desde su propia metodología que hacía sentido también para la audiencia con la que estaban trabajando. Entonces, pues muchísimas gracias, querida. Un ejemplo de cómo desde la educación no formal y la interculturalidad seguimos en este diálogo. Muy bien, querida. Entonces, con esto quisiéramos invitarles a que pasemos a la siguiente pestaña del día de hoy, que es una pestaña que también tiene mucha relación con el informe, digamos, los contenidos del informe, pero de otras formas y con lo que fue la escucha, diría yo, amplia y diversa y plural de la Comisión de la Verdad. Y es una pestaña que se llama A Viva Voz. Para eso nos acompaña Nicolás, fue parte del equipo que diseñó, conceptualizó y desarrolló esta pestaña, que es un regalo también que nos hacen y que en ese sentido pues nos interesa en esta serie que podamos entender muy bien esa pestaña, cómo surge, qué contiene y cómo la podemos explorar. Nicolás, gracias por estar acá y bienvenido. Hola María y hola a todos y todas, un gustazo estar acá presentando este contenido. Entonces, bueno, digamos que antes de presentar como tal la pestaña, quisiera decir unas cosas importantes acerca de cómo se construyó la transmedia y por qué se pensó de esta manera. Entonces, la transmedia, digamos que la columna vertebral de los contenidos del transmedia que contiene documentales, series sonoras y que es todo un contenido multimedia, fue el sonido. ¿Por qué el sonido? Desde el equipo que construyó este transmedia, el sonido lógicamente invita a la escucha atenta, que obviamente la escucha atenta fue el insumo fundamental para construir todo este relato que la comisión dio acerca del conflicto. El sonido permite inmersividad, es decir, que permite a quien está escuchando el material sentirse que está en el lugar donde ocurrieron los hechos, con las personas con que ocurrieron los hechos y conectar de manera más emocional y directa con el relato. Y por otro lado, este formato también se pensó como el eje articular porque obviamente pues digamos que la plataforma contiene video también, pero el sonido es el que permite estos elementos que les digo y con una producción mucho más fácil, con una accesibilidad mucho más fácil, se demora mucho menos en cargar y en descargar que un video. Entonces,
pensamos en que pues este formato fue, digamos, la mejor elección para poder llegar a más público y de manera más rápida. Ahora, bueno, si me permiten, les voy a compartir pantalla. Yo quisiera, mientras la compartes, Nicolás, compartirle al público que tú eres músico, ¿no? Ah, sí, ya, Y, perfecto. y creo que eso es muy importante también, y como lo decía Olga, la comisión, ella decía que se dio la pela, ¿no? De traer también una diversidad de experticias, de sentires, de capacidades, y eso nos permitió también, pues, contar con esta diversidad de material. Súper, sí, ya iba, digamos, a hablar un poco de eso también. Entonces, bueno, esta pestaña de A Viva Voz, que aquí la voy a abrir para ustedes, se pensó desde el desarrollo de la transmedia como el eje articular. Digamos que yo invitaría a las personas que están explorando la plataforma a que visitaran este contenido de primeras. ¿Por qué? Porque es el contenido transmedia que es transversal a todos los capítulos del informe. Es decir, en A Viva Voz encontramos el A Viva Voz de pueblos étnicos, encontramos el A Viva Voz de exilio, de todos los diferentes capítulos que tiene el informe, narrativa histórica. Y para entender un poco de qué trata esta pestaña, A Viva Voz en principio se iba a llamar diccionario sonoro. ¿Por qué se iba a llamar diccionario sonoro? Porque el contenido de A Viva Voz se seleccionaron junto con los equipos de investigación del informe palabras que fueran muy claves para el entendimiento de cada uno de los enfoques del informe. Y quisimos dar unas definiciones de estas palabras, pero no unas definiciones desde lo técnico o desde que, digamos, como de una mirada experta y académica al conflicto, sino desde una mirada completamente emocional y desde las voces de las víctimas. Digamos que es un contenido sonoro que muestra qué significan estas palabras para quienes vivieron el conflicto dentro del contexto y dentro de las miradas de cada uno de los capítulos em, pues del informe. Y precisamente se buscó que fuera un contenido muy emocional, muy corto, directamente de las voces de las víctimas que se sacaron de todos los espacios de escucha que tuvo la comisión, de los productos multimedia que también produjo durante, digamos, los años en que funcionó su mandato, y se reunieron, digamos, esos testimonios para armar un relato muy corto que le pueda dar a la persona que explora la página y el contenido a viva voz qué quiere decir cada una de estas palabras desde un sentido emocional, desde las voces de las víctimas, y qué relevancia tienen en todo el relato que construyó la comisión, digamos, para esclarecer qué fue lo que sucedió en el conflicto. Me parecía algo muy bonito que decía Angélica ahorita, que fue que ella hablaba de devolver la voz con estos contenidos precisamente a las víctimas. Y esto es precisamente lo que hace a Viva Voz. Digamos, por ejemplo, en el caso del capítulo de exilio, que ahorita si nos queda un momentico, me gustaría compartirles para que escucharan un poco de una de las piezas, es, digamos, qué significa la palabra exilio para los exiliados desde su perspectiva, y que sea ellos quienes nos los cuenten sin la mediación de ningún tipo de interpretación, sino que precisamente volviendo a esa idea de la inmersividad, que seamos nosotros quienes podamos escuchar directamente de las víctimas emocionalmente qué significó para ellos salir del país a causa del conflicto, o qué significó para ellos migrar, hacer todo el movimiento migratorio. Entonces estas, por ejemplo, exilio y migración son dos palabras que están en este capítulo de A Viva Voz de exilio, precisamente. Ahora, navegando un poco la página, les va a explicar de qué manera se construyó, y es, si pueden ver, a medida que yo voy pasando acá por cada uno de los capítulos, vemos que hay una especie de lengüetas, ¿sí? Cada una de estas lengüetas representa una de las palabras que les digo que se escogió en conjunto con el equipo de investigación para poder, digamos, darle definición a estas palabras. Y estas lengüetas están inspiradas en un instrumento tradicional de la costa caribe colombiana, específicamente del pueblo palenquero, que se llama la marímbula. Este es un instrumento que viene de un formato musical cubano que se llama el sexteto, y es un instrumento que viene, digamos, del África también, digamos que tiene muchos parientes relacionados, y es un instrumento que tiene unas lengüetas metálicas que uno pulsa
y pues van produciendo diferentes tonos. Entonces, en ese sentido, a viva voz es como un gran instrumento, es una gran marímbula que contiene todas esas diferentes notas y pues, digamos, partiendo del concepto de que la música se dice en muchos casos que es el lenguaje de las emociones, es precisamente este gran instrumento que son las voces de las víctimas definiendo cuál fue su experiencia en el conflicto a través de palabras que son muy claves para cada uno de los enfoques. Entonces, por eso digamos que se diseñó de esta manera. Ahorita cuando reproduzca uno de los audios van a ver pues de qué manera como que el instrumento vibra de acuerdo a lo que está sucediendo. Y lo que es muy bonito también acerca de este A Viva Voz es que cada uno de los capítulos de A Viva Voz tiene un enfoque tan diverso como el informe mismo. Entonces, por ejemplo, si vamos al diccionario de pueblos étnicos, nos encontramos que las palabras son palabras que representan la idiosincrasia de cada uno de los pueblos étnicos que hacen parte de, digamos, obviamente no los pudimos incluir a todos en A Viva Voz, pero que hacen parte de este diccionario. Entonces, por ejemplo, una de las palabras de pueblos étnicos de la Viva Voz para específicamente el pueblo palenquero es la palabra cuagro, que la palabra cuagro es una palabra que describe la manera en que socialmente se organiza el pueblo palenquero. Entonces, cuando uno va y hace clic en la palabra cuagro de A Viva Voz de pueblos étnicos, encuentra primero además expresado en lengua palenquera qué es lo que significa cuagro, desde las voces de las personas que hacen parte del pueblo palenquero y también intenta conectar ese relato con cómo esta estructura social se vio afectada por el conflicto. Entonces, eso, digamos, representa un poco la manera diversa en que se expresan los contenidos de los capítulos en impactos y afrontamientos y resistencias. Es un diccionario sonoro, una viva voz muy diferente, porque lo que muestra son puntos claves de la historia del conflicto armado colombiano y cada una, en vez de ser palabras, digamos, específicas, en el caso de impactos, afrontamientos y resistencias, son momentos históricos en los cuales el pueblo colombiano reaccionó a, digamos, a eventos de injusticia social o cuestiones que fueron muy sensibles para el conflicto. Entonces, son audios muy cortos donde se reviven estallidos sociales muy claves en la historia colombiana y que fueron muy fundamentales también para el desarrollo del conflicto. Entonces, sí, digamos que eso muestra parte de la diversidad de lo que existe en los contenidos del diccionario, del A Viva Voz, discúlpenme. Y digamos que para que entiendan un poco de qué manera funciona A Viva Voz, quisiera mostrarles un ejemplo de el A Viva Voz de Exilio, discúlpenme, si tenemos tiempo. Voy a abrir aquí la marímbula de Exilio y voy a poner precisamente la palabra exilio para que puedan entender un poco, digamos, esto que les acabo de explicar. Por favor, déjenme saber si cuando reproduzco el audio se comparte y escuchan. ¿Pueden escuchar ahí? En este momento no oigo nada. ¿No? ¿Ahí escuchan algo? No. Listo, entonces denme un segundito y yo voy a la configuración. A ver si podemos hacer. Una participante dice que está inhibido el sonido. Un segundito. Sí, bueno, yo aprovecho, había una pregunta que, pues, Nicolás, no sé si para este contenido una aliada que trabaja mucho con población sorda nos pregunta si se alcanzó bueno, el alcanzó se lo incluyo yo, pero dice, porque yo sé lo que significó lograr esto, pero su pregunta es si hay alguna herramienta visual que permita conectar a esta población sorda con la intención emotiva de esta parte, así no puedan acceder a ella en sentido literal.
Bueno, tú estás tranquilo, no te preocupes. Yo creo, Juliana, yo me atrevo a contestarte que lamentablemente, digamos, no todo se logró traducir para todos los lenguajes e idiomas, pero yo creo que la invitación es que justamente a quienes sean expertos o trabajen con distintas poblaciones, ahora nos preguntaban, por ejemplo, si había traducciones en inglés y estén interesados en hacerlo y lo puedan hacer, pues la invitación está abierta, digamos, para que sigamos avanzando en esa inclusión. Hicimos, pues habiendo estado detrás de todo esto con Nicolás, con Diana, yo creo que lo que fue humanamente posible en el tiempo, pero no alcanzamos a hacerlo todo de igual acceso para toda la población y nos encantaría que a través de las diversas alianzas y compromisos de los aliados, pues pudiéramos seguir avanzando en ello. Así que, pues muy bienvenido y gracias por siempre tenerlo presente. Súper, y bueno, sí, yo digamos que este contenido, como todos los contenidos de audio del Transmedia, están subtitulados y contienen, digamos, unos corchetes que también describen eh, lo que a nivel sonoro, más allá de lo que se está diciendo, está pasando, porque otra cuestión que hace que los relatos sonoros sean muy inmersivos y emocionales es que hay muchos elementos también de paisaje sonoro. Es decir, como elementos de, por ejemplo, de sonidos, no sé, si uno se va a escuchar por ejemplo, la palabra cuagro del pueblo palenquero en A Viva Voz, se escucha el territorio también donde vive el pueblo. Sin, digamos, el arroyo que es tan importante para ellos, se puede escuchar como para que uno se sienta, digamos, en el territorio en donde está teniendo origen el relato. Entonces, en ese caso también están los subtítulos de lo que se dice y también de lo que pasa sonoramente. Bueno, voy a intentar poner nuevamente el Gracias. audio. Inténtalo, sí, porque nos quedan 5 minutos para el cierre y Perfecto, tenemos que cerrar. Gracias. listo. Exilio. ¿Se escucha ahí? A viva Perfecto. voz. Exilio. Es tan importante y valioso el territorio de que si nos sacan de nuestro territorio, tenemos que salir exiliados de nuestro territorio, pues ya estaremos muertos. Así tengamos vida en una ciudad o en otro país. En mi caso fue muy doloroso porque nunca tuve sueños americanos. Aún siguen siendo pacíficos y siguen siendo tumaqueños. Nos daban 3 días, o pagábamos o nos iban a matar. Llegando al parque habían 3 personas, se me acercaron, estaba la policía cerca y me dijeron que me declaraba un objetivo militar, que me daban 48 horas para abandonar el país o me mataban. Llegamos a Santiago con escasos recursos. Imaginen lo difícil que fue conseguir arrendar una casa sin cédula chilena, sin trabajo. Bueno, como estamos cortos de tiempo, entonces para mostrarles, digamos, un poco el fragmento y que entiendan la idea, pero los invito a explorar esta pestaña en cualquiera de los capítulos que sea el que mayor les interese, el que pues sí, sea de su mayor interés. Y reitero, yo creo que esta es una muy buena manera de empezar a explorar todo este universo de contenido que hay en el Transmedia, porque es un acercamiento a los conceptos más importantes de cada capítulo desde un lugar muy experiencial y muy emocional. Nicolás, muchísimas gracias. Una participante en la sesión pasada nos decía que agradecería orientaciones o recomendaciones para la navegación, y yo creo que es muy importante y es muy valioso que cada persona desde su lugar, desde la interpretación, desde el objetivo que tiene al frente, también encuentra distintas entradas. Me parece lindísima la invitación que nos hace Nicolás, ¿no? Ustedes entran por acá, escuchan con atención, que fue la tarea que tuvimos, desde la transversalidad de los contenidos de los volúmenes, y con eso ya se pueden ir a los volúmenes. Es una invitación muy bella. Así que gracias a ti por estar acá y la invitación a todos de entrar y escuchar es maravilloso. Nuevamente tenemos un reto de tiempo, entonces vamos a cerrar. Y ahora debo compartir pantalla yo, pero no sé si, no, creo que
se me perdió dónde estaba. Matt, de pronto ayúdame, por favor, si puedes, porque ya lo perdí. Ah, no, la tengo acá, perdóname, la tengo. Solamente el afán de... entonces, pues a todas las personas, nuevamente, mil gracias. Con esto estaríamos haciendo el cierre de las dos pestañas que revisamos hoy, ¿no? Les dejamos esto, entonces los contenidos de la pestaña del informe final son, digamos, 4 elementos. Por un lado están los 10 libros, los 10 volúmenes con el contenido del informe. Están los documentos que soportan el informe que llamamos los anexos. Están las precisiones a nivel individual de los comisionados y está el acuerdo que hace todo este contenido un bien público, ¿no? Eso se traduce, ustedes ven en la parte de abajo, en 57 textos que están alojados en ese componente y 6 audios. Bueno, esto como a título de síntesis de lo que finalmente está detrás de esa pestaña y que hoy no lo presentaron. Y para la pestaña de A Viva Voz, pues como lo compartía ya Nicolás, tenemos estos 8 elementos: pueblos étnicos, sonido y memoria, narrativa histórica, impactos, afrontamientos y resistencias, vidas en reexistencia, Colombia adentro, diálogo social, exilio. Y para cada uno de ellos escuchamos conceptos o, en el caso de impactos, afrontamientos y resistencias, 6 historias, que acá les dejamos el contenido, digamos, para que ustedes sepan directamente qué es lo que está allí y si están interesados, por ejemplo, en buscar asuntos relacionados con juventud o con mujeres, puedan ver en cuál de estos distintos componentes aparece pues, ese contenido. Esto se traduce en 56 audios. En esta pestaña solamente hay audios, no hay textos, no hay mapas, hay audios. Bueno, esta es la síntesis entonces de esa pestaña. Toda la transmedia, cuando ustedes entran a mano izquierda, tiene el equipo también alcanzó a elaborar una guía para navegar la transmedia, una guía pedagógica que les invitamos a consultar. Esa guía ya está en español y en inglés. Matt se las comparte a través del chat, que tiene todos los componentes, digamos, descritos en una cartilla a partir de un personaje. Incluye también actividades pedagógicas para su difusión y su apropiación y creemos que puede ser de gran interés para ustedes. Con esto, entonces, pues les damos las gracias y estaríamos haciendo el cierre. Les agradecemos, como siempre, la valoración de la sesión. Matt también nos comparte el link para que nos puedan compartir quienes quieran. Y les invitamos a la tercera sesión el próximo viernes 2 de febrero, ya vamos para el segundo mes del año, en donde vamos a estar navegando la sección de los hallazgos y las recomendaciones del informe final. También nuevamente les compartimos el link. No olviden que estas sesiones quedan grabadas y alojadas en la plataforma y los materiales que aquí se comparten también quedan allí disponibles para que los puedan descargar. Con esto agradecerle a Cristina por su interpretación y a todo el equipo de Notre Dame y a los colegas y el equipo de La Paz Querida y de Humanity United que hacen esto posible, y sobre todo a nuestros panelistas invitados el día de hoy y pues a todos ustedes que vienen y se suman para esta serie. Un gusto, buen día para todos y esperamos verlos dentro de 8 días.